Zona presentar sobre lo que son los resguardos de protección. Compañera Vilés, sígale. Muy bien, ¿qué quiere decir resguardos de protección? Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material. A continuación, mi compañero. Perdón, el micrófono. Primeramente, muy buenos días con todos. Yo voy a hablar sobre el resguardo fijo. En sí, el resguardo fijo es el que se mantiene en una posición de protección, que no se mueve. Tenemos de dos tipos, que es de manera permanente, el cual bien es soldado o bien es remachado. O también tenemos mediante, mediante elementos de fijación, que por ejemplo tenemos lo que es un perno y una tuerca, que esos impiden que se puedan desplazar el resguardo sin la utilización de una herramienta. Quiere decir que mientras no haya una herramienta para poder desarmarlo, no se va a mover por nada del mundo. Estos tipos de resguardos deben impedir o minimizar la posibilidad de acceso a los puntos de peligro, o sea que el usuario, el operador, no pueda estar cerca del peligro, lo que hace es como una barrera protectora. Estos deben estar diseñados para poderles dar su respectivo mantenimiento, lubricación o un mantenimiento de rutina diaria. O también engrasarlos, lo que ocupe la máquina, sin la necesidad de desarmarlos, obviamente. Estos pueden ser utilizados para proteger de otros peligros, por ejemplo, para proteger las piezas, herramientas o fragmentos que se puedan proyectar de ahí. Por ejemplo, en una moladora hay una protección que tener contacto con nuestro rostro o se pueda desprender una de esas partes metálicas del disco. También es para tener emisiones de sustancias peligrosas como refrigerantes, gases, niebla, polvo, entre otros más. O incluso también pueden ser para el filtrado del ruido de una máquina, por ejemplo, de un motor o soldadora, se le hacen unos encapsulados. El diseño del resguardo habla que es fundamental tener en cuenta que aspectos tales como el tipo de material con los cuales se van a hacer, los medios de fijación del equipo y juntas de dicha de la unión, que hablo que no todos los equipos van a tener el mismo tipo de protección. Para cada equipo es un diferente tipo de protección. Los resguardos fijos se pueden presentar en tres formas. Tenemos como la protección local, la protección de encerrado de zonas peligrosas y la de resguardo distanciador. Tenemos la local, que es la más cerca posible para evitar el peligro. Está sumamente cerca del peligro para reducirlo de manera sencilla y sin riesgo. El de encerramiento por zonas peligrosas es como una malla, una barrera protectora que nos aleja en sí al operador del peligro. Y el resguardo de distanciador es igual el mismo que una zona peligrosa, sino que ese ya lo tiene más lejos. Ese ya funciona con señaléticas, con bandas de protección de peligro. Funciona con tres, las bandas de protección de peligro, la de encerrado de zona peligrosa y la de la protección local. Muchas gracias, mi tema que me tocó a mí. A continuación, mi compañero. Bueno, muy buenos días. A mí me tocó la parte de resguardos móviles. ¿Qué es un resguardo móvil?
son resguardos que están unidos al bastidor de la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que están cerca de la máquina o son parte de la máquina. Por ejemplo, las bisagras que se usan como guías de deslizamiento. La particularidad de estos resguardos de móviles es que, como su nombre le indica, es que se pueden mover, no se mantienen fijos como anteriormente se dijo. Esto se puede aplicar tanto, por ejemplo, en laboratorios, que uno cierra la bisagra y a ese momento puede continuar con lo que esté haciendo. ¿Cuáles son las particularidades de estos resguardos móviles? Las particularidades son de limitar al máximo posible a las zonas de peligro cuando se esté utilizando. Es decir, que al momento de cerrar el resguardo, de utilizar una máquina para resguardar, se pueda continuar con el proceso sin impedir de que uno sufra daños. También garantiza las distancias de seguridad. Al existir este resguardo móvil, se mantiene una distancia entre usted, como persona, el resguardo móvil, que puede ser una bisagra, y el elemento que esté maniobrando del otro lado. Ejemplo, retener herramientas. Se puede utilizar para prevenir la absorción de gases peligrosos al trabajar con ciertos químicos y uno puede maniobrarlos practicando un resguardo móvil. Un resguardo móvil también se utiliza como dispositivo de enclavamiento, que es así que con o sin el bloqueo se puede hacer manualmente, es decir, sin necesidad de herramientas se puede garantizar la eficacia de la protección. Los resguardos móviles existen en varios tipos. Por ejemplo, al momento de cerrar la bisagra en un autobús, no sé si han visto en los autobuses que hay este tipo de resguardo móvil que cuando las puertas se abren y se cierran, esto podría catalogarse como un resguardo móvil. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todo, compañero ingeniera. Mi tema es el resguardo regulable. Bueno, como la misma palabra lo dice, es regulable. Sé que es un resguardo fijo o móvil que se puede regular en su totalidad, que puede también tener partes regulables o no. Normalmente se destinan a limitar el acceso a los órganos móviles de trabajo o a la herramienta, cuando estos no pueden hacerse totalmente inaccesibles. La regulación permanece fija mientras la realización de la operación. Bueno, tenemos aquí el ejemplo de una moladora. El resguardo es la protección que tiene dicha máquina. Es el que, digamos, ese resguardo tiene una regulación en la parte cercana ahí en el dispositivo y se lo puede regular, digamos. No solo puede estar en un lado, puede estar, digamos, por ejemplo, usted coge la moladora, la cogen de esta manera, ¿no? Y siempre se pone la protección en la parte donde está ubicada la persona, porque ese es el protector, porque en distintas ocasiones sabe suceder que se pueden romper o utilizar los discos de corte cuando estamos realizando cortes y lo primero que hace es chispear, volar el disco, los pedazos. Y el resguardo regulable es la protección, digamos. Esto asegura que el disco no vuela hacia donde está la persona, sino que se vaya para otra parte. También funciona como protector para cuando se está, digamos, puliendo, así mismo cortando. En el momento que se está realizando esa actividad, chispea una que se llama la viruta. El resguardo regulable también nos ayuda también para eso, para proteger que la viruta no vaya hacia donde está la persona que está utilizando dicha máquina. También podemos poner como ejemplo también un taladro vertical que tiene un resguardo regulable en la parte donde se ubica la broca y tiene que ser, digamos, tiene que ayudar a la facilidad el momento de quitar o ubicar la broca, no tiene que tener dificultad en ese momento, pero el resguardo tiene que ayudar a la visibilidad de la utilización de la broca. También podemos agregarle al resguardo irregulable. Puede ser por ejemplo, tenemos una sierra de mano, que en el momento de encenderla, la sierra se levanta, el resguardo se levanta.
Eso se realiza automáticamente cuando la máquina está siendo utilizada. Podemos decir que el resguardo regulable es una parte importante para la protección de la persona que está utilizando las máquinas. Muchas gracias. Resguardo con dispositivo de enclavamiento. Bueno, para comprender de mejor manera un resguardo con dispositivo de enclavamiento, debemos partir del concepto básico, el cual un dispositivo de enclavamiento es aquel asociado a un resguardo móvil, cuyo propósito es impedir las funciones o movimientos peligrosos de la máquina mientras el resguardo no esté cerrado. El dispositivo de enclavamiento está compuesto por el interruptor de posición y el actuador. El actuador no es más que la parte separada del dispositivo que transmite el estado del resguardo, ya sea cerrado o no cerrado, al sistema de accionamiento. En el caso del interruptor de posición, es la parte del dispositivo de enclavamiento que detecta, al ser básicamente accionado, en qué posición se encuentra el resguardo móvil, que sea cerrado o no cerrado. Por ende, el resguardo con dispositivo de enclavamiento es aquel asociado a un dispositivo de enclavamiento, de manera que junto con el sistema de mando de la máquina desempeña diversas funciones, como una de ellas es las funciones peligrosas protegidas por el resguardo. No se las pueden desempeñar hasta que el resguardo mismo esté cerrado. La segunda es si se abre el resguardo, el dispositivo de enclavamiento ordena la parada de las funciones peligrosas de la máquina. Y el último sería el cierre del resguardo, el cual no provoca por sí mismo la puesta en marcha de las funciones peligrosas. Cabe recalcar que un resguardo puede estar accionado a uno o más dispositivos de enclavamiento y estos dispositivos pueden ser también diferentes entre sí. Un claro ejemplo de ello sería sobre una máquina, el cual utiliza componentes hidráulicos para la ejecución del proceso de producción, mientras que el mando de la máquina es eléctrico. En la apertura de un resguardo móvil con enclavamiento actúa sobre dos interruptores que son de posición independientes, el cual el primer interruptor de posición acciona directamente una válvula hidráulica que interrumpe la presión hidráulica misma. Y el segundo interrumpe la tensión de mando que acciona la otra válvula. El accionamiento de cada válvula provocará la desaparición del movimiento peligroso. Tal fue explicado al inicio de este resguardo. A continuación, mi compañero. Bueno, acerca de los resguardos con dispositivos de enclavamiento y bloqueo, se detalla que las funciones peligrosas del equipo de trabajo cubiertas por el resguardo no se pueden desempeñar hasta que el resguardo esté en posición de seguridad, es decir, cerrado y bloqueado. Con esto detallamos que a nivel general, al estar interconectado el dispositivo, la máquina con la que se va a elaborar cualquier tipo de acción, como puede ser el de presión mediante una fuerza, el cortado o también puede ser un tipo taladro que se lo usa mediante una máquina más específica. Con esto detallamos que, no se va a ejecutar la función mientras el resguardo no esté bloqueado, para así prevenir cualquier tipo de daño, una lesión o incluso se ha llegado a tener daños mayores como es la pérdida de vidas humanas una cortadura de profundidad y de consideración que ha provocado hemorragias tanto internas como externas, pérdida de gran cantidad de sangre por cortado y por otra parte por la por el peso, la caída de peso sobre personas. Es por ello que mediante la tecnología y el uso de estos se ha implementado el resguardo de bloqueo, dando así que si está abierto,
no se ejecutan las acciones. Si está cerrado, es decir, cerrado y bloqueado, se ejecutan las acciones en coordinación de eso. Tanto así que el cierre de resguardo provoca la puesta en marcha de las funciones peligrosas de la máquina. Mientras eso no sea así, no se ejecuta la acción de la máquina. Resguardo asociado al mando. El resguardo asociado a un mando dispositivo de enclavamiento de forma que las funciones peligrosas no pueden desempeñarse hasta que el resguardo está cerrado. De igual manera funciona de esta forma. Un ejemplo sería para cortar madera, por ejemplo, se tiene una cubierta encima de esa misma para evitar así la salpicadura en este caso, si usamos como ejemplo de madera, la salpicadura de astilla que pueda tener efectos en nuestra visión al saltar con cierta fuerza, podemos tener daños al tener el acceso de estas pequeñas basuritas, considerándolas así a nuestros ojos, o también al tacto nos podemos cortar. Es por eso que existe este resguardo asociado al mando, que puede ser de materiales transparentes pero resistentes. Solo se admite su utilización cuando simultáneamente es imposible que el operario permanezca en zona de peligro. Es decir, se permite la función cuando no se detecte algún riesgo o que el operario esté dentro de las funciones cuando este dispositivo está abierto. Debe estar totalmente cerrado y el operario no debe estar dentro de la zona de peligro para que esto se lleve a cabo y ejecute la acción a la máquina destinada a realizar la acción esperada. Puede ser unos tipos de máquinas, no en específico una cortadora. Gracias. Muy bien, chicos. Creo que ya finalizaron, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Gracias, chicos, por la exposición. Preguntarles, ¿no? Pregunta para ustedes. Entre los resguardos de enclavamiento por bloqueo y enclavamiento a dos mandos, por mando, ¿no? ¿Cuál de ellos podríamos decir que es el más... como tenía... Se me fue la palabra, ¿no? El más ligero o el que ofrece, por así decirlo, una seguridad menos rígida, ¿no? ¿Cuál es más flexible al momento de trabajar? Poniendo el ejemplo, ¿no? Ustedes me decían el resguardo de enclavamiento necesita tener los permisos, ¿no? Para abrir o cerrar, el de por bloqueo, enclavamiento por bloqueo, me decían que tenía que estar bloqueado para empezar las funciones de la máquina, y el de mandos pues se puede operar realmente dentro del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es más flexible en un punto de seguridad? ¿Qué es menos rígido con respecto a la seguridad de estos resguardos? El resguardo asociado al mando. Correcto, ¿no? Son un poco más flexibles. Ahí pueden operar ustedes de una manera por el operador, ¿no? El operador decide si está en una situación peligrosa o no. Muy bien. Otra pregunta que les iba a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actuadores que normalmente pueden estar asociados a estos mandos? Tal vez está un poquito fuera del tema, ¿no? Pero ¿cuáles son esos actuadores que podemos encontrar para activar estos resguardos? ¿Cuáles son los dispositivos? Entendí, ¿no? Los resguardos los accionamos por dispositivos de bloqueo, que pueden ser interruptores que mandan señales, ¿no? A dispositivos de actuación. ¿Cuáles son estos dispositivos de actuación? Tiene apagado un micrófono, creo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, verdad? ¿Cuáles pueden ser? Eso es una pregunta un poco más general. ¿Cuáles son esos dispositivos de actuación?
Por ejemplo, sería la leva montada en el resguardo, que es la lengüeta. Ya. Algo más general, a ver. Tal vez Contactores, sería, sensores. un pulsador, conectar con contactores que al momento de pulsar para todo el sistema de la máquina, funcionamiento de la máquina. Por ahí, a ver, ¿quién más? Incluso sensores. Sensores, dice. ¿Alguien más? Ya. Bueno, esto es una pregunta, por eso les decía un poco fuera del tema, ¿no? Los sensores no son dispositivos de actuación, son dispositivos de adquisición de señales físicas que estén fuera, como temperatura, como sensibilidad, ¿verdad? Pueden medir si está la mano ahí, pueden medir la temperatura corporal para ver si está o no. Entonces, y ellos pueden mandar señales a dispositivos de actuación. Los dispositivos de actuación se denominan una válvula, ¿no? Una válvula, por ejemplo, que puede ser accionada eléctricamente, ¿verdad? Y tiene su funcionamiento ya sea neumático o hidráulico. ¿Cuál es otro dispositivo de actuación? Un motor eléctrico, ¿verdad? Puede que ese resguardo se baje o se cierre por la fuerza que impulsa un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Qué otro? Válvulas, motores, bombas, ¿sí? Son los que actúan sobre el sistema. Entonces, eso, bueno, esos son temas ya propiamente electrónicos, no tanto de seguridad. Entonces, los dispositivos de mando son los que dan las órdenes. Pulsadores, interruptores, mi controlador de Arduino que puede estar dando algún tipo de pulso. Esos son dispositivos de mando, ¿sí? Y yo los puedo operar a través de un relé, de un contactor, y voy a los dispositivos de actuación, los que hacen la fuerza, ¿sí? Y se pueden valer de fuerza eléctrica, mecánica, neumática o hidráulica, ¿sí? Solo eso, chicos. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Vamos ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan sus compañeros sobre este tema? Todo bien, entonces estamos entendidos. Muy bien, vamos entonces con el siguiente grupo. Muchísimas gracias, chicos. Ya, cuando quieran está listo el espacio para que ustedes puedan compartir pantalla. Bueno, me salió el mensaje de que me faltan 10 minutos. Mejor volvámonos a conectar para que no nos quede a la mitad la exposición. ¿Sí? Por favor.